Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para embarcarse en una nueva aventura llena de emociones y, por qué no decirlo, un poquito de magia. Hoy vamos a dejar que nuestra imaginación vuele, que los corazones se aceleren un poquito más de lo normal, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta tanto como a mí, el romance, la química. Esa conexión que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. No vamos a hablar de rumores ni de chismes de pasillo, no. Hoy vamos a explorar esa narrativa de amor que nos han regalado, esa historia que nos ha hecho creer en el poder de la conexión y que nos ha hecho soñar con un amor tan intenso como el que ellos nos transmiten. Y para ello vamos a analizar, a recordar, a revivir esos momentos mágicos que nos han dejado sin aliento. Así que si son de los que creen en los finales felices, si les gusta sentir mariposas en el estómago, si son fanáticos de Can y de Met como yo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción, les recuerdo como siempre que si les gusta este contenido, si les gusta viajar a través de las historias de amor, no duden en suscribirse al canal. Así formaremos una comunidad de soñadores aún más grande. Y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros encuentros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amor que nos han regalado Can y Met. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más justo es empezar por el principio, por esa chispa que encendió todo, esa magia que se cocinó a fuego lento, en el set de grabación de Erkencikus. Y es que, señores y señoras, desde el primer momento, la química entre Can Yaman y de Method Demir era palpable, era casi tangible. No era solo una buena interpretación, era algo más profundo, algo que iba más allá de las palabras. Era esa mirada cómplice, esa sonrisa que se escapaba sin querer, esa forma en la que se buscaban con la mirada incluso cuando la cámara no los enfocaba. Era esa energía que hacía vibrar el set, que contagiaba a todo el equipo y que nos llegaba a nosotros, los espectadores, a través de la pantalla. Recuerdo perfectamente cómo cada episodio se convertía en una especie de ritual, una cita obligada para ver cómo esa relación, la de Can y Sanem, evolucionaba, crecía y se hacía cada vez más intensa. Y lo más curioso es que mientras nosotros nos enamorábamos de sus personajes, también nos enamorábamos de ellos, de la naturalidad con la que se relacionaban, de la forma en que se complementaban, de esa complicidad que se percibía incluso en los momentos más cotidianos. Era como si la línea entre la ficción y la realidad se difuminara, y comenzáramos a preguntarnos si lo que veíamos en la pantalla era solo actuación, o si había algo más, una conexión genuina que iba más allá del guión. Y es que no es para menos, la historia de Can y Sanem es de esas que te atrapan desde el primer momento. Esa trama de amor y malentendidos, de segundas oportunidades y de sueños compartidos, nos hacía suspirar, nos hacía reír, nos hacía llorar. Nos hacía vivir, en definitiva. Y todo eso gracias en gran medida a la increíble interpretación de Can y de Met, que lograron conectar con el público de una manera que pocas veces se ha visto en la televisión. Pero claro, no todo se quedó ahí. Porque la magia de Can y de Met no se limitó al set de grabación. En cada entrevista, en cada aparición pública, en cada foto que compartían en redes sociales, podíamos ver esa misma chispa, esa misma conexión que nos había enamorado en Erkencikus. Y fue así como empezamos a fantasear, a imaginar qué pasaría si esa relación traspasara la pantalla, si esa química que veíamos en el personaje de Can y Sanem se convirtiera en un amor real, una historia de esas que nos gustan tanto. Y debo confesar que como muchos de ustedes, también me dejé llevar por esa fantasía, por ese deseo de que Can y de Met se convirtieran en la pareja de cuento de hadas que todos queríamos ver. Y aunque la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos, no podemos negar que esa conexión, esa química, ese algo especial que había entre ellos, nos dejó una huella imborrable. Recuerdo las alfombras rojas, las miradas furtivas, las risas compartidas. Todo parecía un reflejo de lo que habíamos visto en la serie, una continuación de esa historia de amor que nos tenía a todos enganchados. Y es que ¿quién no se emocionaba al verlos juntos, al ver cómo se trataban, cómo se apoyaban? Era como si fueran dos piezas de un mismo puzzle, dos almas gemelas que se habían encontrado en el momento justo y en el lugar indicado. Y aunque la vida luego los llevó por caminos diferentes, no podemos borrar de nuestra memoria esos momentos mágicos, esas escenas que nos hicieron soñar con un amor como el que ellos nos transmitían. Ahora, vamos a detenernos un momento en analizar esos detalles que hicieron que la magia de Can y de Met fuera tan especial.
Por ejemplo, esas miradas. ¡Ay, las miradas! Esas miradas que hablaban más que 1000 palabras, esas miradas que se cruzaban en el set, en las entrevistas, en las redes sociales. Esas miradas que transmitían admiración, complicidad, ternura, amor. Sí, amor. No me digan que no sintieron esa energía, ese magnetismo cuando veían a Khan mirar a Demet, o a Demet mirar a Khan. Era como si se comunicaran en un idioma que solo ellos entendían, una conversación silenciosa que nos dejaba a todos boquiabiertos. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión una conexión tan intensa, tan auténtica como la de ellos dos? Probablemente pocas, muy pocas. Y eso es lo que hacía que su relación fuera tan especial, tan única, tan mágica. Luego estaba esa forma en la que se reían juntos, esas carcajadas espontáneas que surgían en los momentos menos esperados. Era como si se divirtieran muchísimo juntos, como si el tiempo se detuviera cuando estaban el uno al lado del otro. Y esa alegría, esa felicidad, se contagiaba a todos los que los rodeaban, a los que veíamos sus entrevistas, a los que seguíamos sus redes sociales. Era como si nos invitaran a formar parte de esa burbuja de felicidad, de esa conexión tan especial que tenían. Y claro, todo eso, sumado a la química innegable que tenían en pantalla, hizo que la historia de Khan y Demet fuera tan adictiva, tan irresistible. Pero la magia de Khan y Demet no solo se limitaba a lo que pasaba frente a las cámaras. También había una parte muy importante de su historia que se desarrollaba fuera de ellas, en sus redes sociales, en sus apariciones públicas, en sus encuentros casuales. Y es que, como muchos sabemos, las redes sociales se convirtieron en una ventana para seguir la relación entre Khan y Demet, para ver cómo interactuaban, cómo se apoyaban, cómo se divertían juntos. Y ahí, en esas fotos y vídeos que compartían, podíamos ver que esa conexión que veíamos en Erkencikus no era solo una actuación, sino que era algo más profundo, algo que iba más allá de la ficción. Recuerdo, por ejemplo, las fotos que se hacían durante los rodajes, esas fotos que nos mostraban la complicidad que tenían, las bromas que se hacían, los momentos de relax que compartían entre toma y toma. Eran pequeños fragmentos de su vida, pequeños detalles que nos hacían sentir un poquito más cerca de ellos, que nos confirmaban que esa magia que veíamos en la pantalla no era solo un producto de la imaginación. Y luego estaban las entrevistas, esas entrevistas en las que podíamos ver cómo se defendían, cómo se halagaban, cómo se complementaban. Era como si cada palabra, cada gesto, cada mirada fuera un guiño a esa conexión que sentían el uno por el otro. Y claro, todo eso alimentaba nuestra imaginación, nos hacía fantasear con la idea de que esa relación traspasaría la pantalla, de que esa historia de amor tendría un final feliz, al menos, fuera del mundo de la ficción. Y es que al final lo que más nos atrapó de la historia de Khan y Demet fue esa sensación de autenticidad, esa naturalidad con la que se mostraban, esa conexión que parecía ir más allá de la actuación. Nos encantaba verlos juntos, nos encantaba ver cómo se reían, cómo se miraban, cómo se apoyaban. Nos encantaba sentir esa magia, esa energía que transmitían con solo estar en el mismo lugar. Y eso, al final, es lo que hace que la historia de Khan y Demet sea tan especial, tan inolvidable. No es solo la historia de una serie, es la historia de dos personas que se conectaron de una manera muy especial, que nos regalaron momentos mágicos y que nos hicieron creer en el poder del amor, al menos durante un tiempo. Y es que aunque las cosas no siempre salen como queremos, no podemos negar que esa conexión que hubo entre ellos es algo que quedará grabado en nuestra memoria, en nuestros corazones. Y para mí eso es lo más importante, que nos hayan dejado ese legado de amor, de complicidad, de sueños compartidos. Y por supuesto, el legado de una serie que marcó a toda una generación, que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Ahora bien, es importante destacar que la relación entre Khan y Demet, como cualquier otra relación, tuvo sus altos y sus bajos, sus momentos de gloria y sus momentos de incertidumbre. No todo fue color de rosa, y eso es algo que debemos reconocer. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo malentendidos. Pero al final, lo que quedó fue esa conexión, esa magia que nos enamoró a todos. Y es que a pesar de todo lo que se dijo, de todo lo que se especuló, la química entre ellos siempre estuvo presente, esa chispa que nos hacía suspirar, esa energía que nos hacía creer que todo era posible. Y aunque la vida los llevó por caminos diferentes, no podemos negar que lo que vivieron juntos fue algo especial, algo que marcó sus vidas y las nuestras. Y aunque muchos hubiéramos querido que su historia de amor tuviera
Un final de cuento de hadas, debemos respetar sus decisiones y recordar con cariño los momentos que nos regalaron, esos momentos que nos hicieron soñar, que nos hicieron creer en el amor verdadero. Porque al final eso es lo que importa, que nos hayan dejado ese legado de amor, de complicidad, de sueños compartidos. Y por supuesto el legado de una serie que nos marcó a todos, que nos hizo vibrar con cada episodio, que nos hizo creer en la magia del amor, al menos durante un tiempo. Y es que, como siempre digo, las historias de amor, ya sean reales o de ficción, son las que nos dan esperanza, las que nos hacen creer que todo es posible, las que nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más diversas. Y la historia de Cán y Demet, aunque no haya tenido el final que muchos hubiéramos querido, nos ha dejado una lección muy importante, que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de traspasar la pantalla, de conectar a las personas de una manera muy especial y de hacernos soñar con un futuro mejor. Y es que al final, lo que importa es recordar con cariño esos momentos mágicos, esos instantes de complicidad, esas risas compartidas, esas miradas que hablaban más que 1000 palabras. Y sobre todo, recordar que el amor puede tener muchas formas, muchos caminos, y que cada historia, ya sea real o de ficción, tiene su propio encanto, su propia magia. Y la historia de Cán y Demet, sin duda, tiene un lugar especial en nuestros corazones, un lugar que nadie podrá ocupar. Porque al final, lo que nos dejaron fue un legado de amor, de complicidad, de sueños compartidos, y eso es algo que siempre agradeceremos. Y por supuesto nos quedamos con el recuerdo de una serie que nos marcó a todos, que nos hizo vibrar con cada episodio, que nos hizo creer en la magia del amor, al menos durante un tiempo. Y eso, para mí, es lo más valioso. Bueno, mis queridos soñadores, hemos llegado al final de este viaje, de esta exploración en el universo de Cán y Demet. Y como siempre espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por esos momentos mágicos que nos regalaron, esos instantes de complicidad, esas miradas que nos hicieron soñar. Hemos recordado cómo esa química que vimos en Erkencicus traspasó la pantalla y nos hizo creer en el poder del amor, al menos durante un tiempo. Hemos analizado esos detalles que hicieron tan especial su conexión, esas miradas, esas risas, esa forma en que se complementaban. Hemos visto cómo sus redes sociales se convirtieron en una ventana para seguir su historia, para ver cómo interactuaban, cómo se apoyaban, cómo se divertían juntos. Y aunque su historia no haya tenido el final que muchos hubiéramos querido, debemos recordar con cariño esos momentos que nos regalaron, esos momentos que nos hicieron soñar con un amor como el que ellos nos transmitían. Porque al final, lo que importa es que nos hayan dejado ese legado de amor, de complicidad, de sueños compartidos. Y por supuesto el legado de una serie que marcó a toda una generación, que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Y eso, para mí, es lo más valioso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir conmigo su pasión por las historias de amor, por las conexiones que nos hacen soñar, por la magia que encontramos en cada rincón de la vida. Espero que este vídeo les haya dejado un buen sabor de boca, que les haya hecho recordar con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron Cán y Demet y, por qué no, que les haya hecho soñar un poquito más. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, qué recuerdos tienen de Cán y Demet, qué momentos de su historia les marcaron más. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus reflexiones, sus opiniones, sus emociones. Me encanta leerlos, me encanta conocer sus perspectivas, me encanta crear este espacio de diálogo, esta comunidad de soñadores. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, si disfrutaron de este viaje por el universo de Cán y Demet, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fanáticos de estas historias de amor que nos hacen suspirar. Y lo más importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo, así formaremos una comunidad de soñadores aún más grande, donde podremos compartir nuestra pasión por las historias de amor, por la magia de la vida, por la conexión que nos hace sentir vivos. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros encuentros. Muchas gracias por todo, los espero en el próximo vídeo y les mando un abrazo gigante, lleno de mucho amor y de mucha magia. Hasta la próxima, soñadores.